Bueno, y hablando de inversión privada o pública o lo que fuese, estamos ahora con Roberto Abusada. Luego vamos a estar con Heriberto Benítez, que ha apelado hoy día a la decisión de pedir detención preventiva. Y finalmente vamos a estar con José Enríquez Cardó, que es periodista y ex sodalite, porque el sodalicio ha publicado el informe que ha entregado además a la Fiscalía, que es un informe realmente descarnado acerca de las cosas que han ocurrido dentro de esa congregación. Bueno, Roberto, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Bueno, la invitación obedece a una preocupación que ya veo que se está dando cada vez más crecientemente en varios medios, analistas y todo, que dicen que la economía va en realidad de mal en peor. Está el crecimiento, digamos, el último semestre o trimestre del año pasado, el PBI no primario creció menos de 1%, antes había crecido 2% en el tercer trimestre, 3% en el primer trimestre, entonces ha habido una tendencia a la caída del crecimiento del PBI. Acabo de ver las cifras de recaudación de enero que han salido en la nota semanal, han caído 8% en enero, en términos reales, aunque estoy viendo que la inversión pública ha crecido como 14% en términos reales también, cosa que me da sin duda una buenísima noticia en enero. En fin, estamos viendo el huaico de cosas que le están cayendo al gobierno, las 7 plagas de Egipto, los huaicos, Odebrecht y todo lo demás. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Realmente estamos yendo de mal en peor? ¿Esto se va a agravar aún más? Vamos a crecer ya no 3.8 ni 3.4, sino 2 puntos, como dicen algunos este año. ¿Cuál es la situación en la economía? ¿O esto se va a poder recuperar? Bueno, cuando empieza una tendencia al pesimismo, hay una especie de efecto oveja, ¿no? De rebaño, perdón, que todo el mundo empieza a hablar de cosas tremendas respecto a lo que va a pasar en la economía. Primeramente hay que decir que esta es una economía muy sólida, ¿no? Si usted tiene proyectos, tiene empresarios, tiene crédito y tiene necesidades, no hay manera de que esta economía se pare en seco, ¿no? Hemos tenido 5 años de un gobierno que ha estado definitivamente anti-inversión privada. Efectivamente hemos tenido 3 años de caídas abruptas de la inversión privada. Hemos pasado de niveles de tener 29%, casi 30% del Producto Nacional Bruto dedicado a la inversión, como parecíamos asiáticos, a pasar a 22 o 23, ¿no? Eso es intolerable casi, ¿no? Y eso es el producto de la caída en inversión. Ahora, mucho de esto tiene que ver con actitudes, mucho tiene que ver con la economía internacional, pero mucho tiene que ver también con el hecho de que hemos tenido falta de liderazgo, falta de una visión pro inversión, ¿ya? Pro empresas privadas. Pero se supone que todo eso ya cambiaba con Pedro Pablo Kuczynski, que debería, digamos, producir un rebote, y el rebote no se ha producido. El rebote se ha producido en las expectativas, pero no en los resultados, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que el gobierno ha encontrado, y no lo ha dicho a mi juicio tontamente, ha encontrado una situación calamitosa, ¿no? Con una situación burocrática ya que había hecho metástasis, ¿no? Con falta de liderazgo, que lo cual tiene un efecto que permea las capas interiores de la burocracia. Nadie firma, nadie hace, las municipalidades han estado poniendo cada vez más trabas, los recursos directamente recaudados se han vuelto una panacea para el financiamiento de los gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera. Viene el nuevo gobierno, de pronto ya no es un gobierno anti-inversión, sino es todo lo contrario, es pro-inversión. ¿Y a qué se dedica? Se dedica principalmente a destrabar cosas que eran obvias. Y de pronto se encuentra con contratos mal hechos, con problemas de corrupción, etcétera. Ahora, decir, cuando el ministro de Economía dijo vamos a crecer 4.8, yo fui el primero que salió con una nota diciendo, oye, un momentito, tampoco nos pongamos tan optimistas, acá tenemos problemas principalmente de la inversión privada. Ha caído 3 años, si no hubiera caído
si no se hubiera mantenido constante. El año pasado hubiéramos crecido 5.2, ¿no? Entonces, ¿por qué no aspirar al menos este año a crecer 5% en inversión privada después de 3 años de caída? Un rebote no debería ser tan difícil. Y eso es lo que planea las autoridades, un rebote de 5% del nivel bajo de inversión privada. Encima de esto se nos viene el escándalo de las constructoras brasileras, ¿no? Y un impacto muy importante que es un proyecto clave, ¿no?, que se cancela, que representa quizás medio punto, 0.6 del PBI. Claro, entonces del 4.8 tenemos que restarle 0.6, nos queda 4.2, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahora, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pero hay, por ejemplo, antes que eso, hay quienes dicen, esto lo dice por ejemplo Alonso Segura, que ese ajuste fiscal que hizo el gobierno en octubre, más o menos, fue excesivo, no se dio cuenta que parte de ese déficit fiscal, 4/10 de ese déficit fiscal en realidad era una regularización de impuesto a la renta o devolución de impuesto a la renta, no recuerdo bien exactamente. Segura está confundiendo las cosas. Primeramente, yo no le diría nada de caso a Segura. Segura ha sido un perrito faldero de Nadine. Bueno, pero eso no le resta su capacidad. Y lo que ha dicho, no, porque ha frenado proyectos y justamente ha conspirado contra la inflación, contra la inversión, ¿no? Entonces, eso lo descalifica, a mi juicio, como economista. Bueno, pero el argumento de que efectivamente... Ahora, veamos qué cosa planeó el gobierno y qué cosa salió. Planeó 3% y terminó en 2.7%. Entonces, sobreajuste. Pero venía el déficit creciendo, se proyectaba mucho más de 3%, ¿no? Entonces, el ajuste era necesario. ¿Por qué? Porque uno no puede empezar un gobierno mintiéndole a todos los mercados mundiales. Y ha dicho 3%, no vamos a terminar en 3.5% porque nos pasaría lo que le ha pasado a México, Chile, Argentina, Colombia, que han sido rebajados en sus cualidades. Insisto, 4/10 de ese déficit era una devolución de IGB a las Bambas, entonces que era una cosa, digamos, única. Entonces no formaba parte estructuralmente del déficit y entonces en realidad el déficit no era tan grande y por lo tanto no era necesario ajustar. No es así, las devoluciones han seguido hasta noviembre, mucho después que se planteó este argumento, ¿no? Y segundo, una parte importante de ese no déficit ha sido sencillamente que OAS, ¿no?, truculentamente, ¿no?, se ha llevado sus utilidades de la línea amarilla y ha pagado 1.000 millones de soles de impuesto a la renta. Eso redujo el déficit. Eso es más de una décima, un poco más de una décima. Entonces, no hablemos de 2.7, sino hablemos de 2.9 o 2.85. Entonces, esos argumentos son solamente excusas. Pero eso no es cierto que si tú restringes y ajustas, eso repercute en el sector privado. Definitivamente, pero contra eso, ¿qué se hizo? Se planeaba, y eso lo planeó el gobierno anterior, ir a un ajuste mucho más fuerte hacia el 2018-19. ¿Y qué planteó el nuevo gobierno? Planteó un ajuste más gradual que decía, no vamos a ir a 1% inmediatamente, sino vamos a ir a 1% en el 2021. Entonces esas son discusiones bizantinas que no conducen a nada. El hecho es de que el gobierno anterior ha sido anti-inversión. Segura ha sido un agente de la señora Nadine para parar inversiones para sus afanes, quién sabe qué, ¿no? Entonces, yo le recomendaría dos cosas al ex ministro y al actual. Uno, que no hable, y el otro, que no escuche, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay ¿Cómo va a recomendar que no escuche? ¿no? Bueno, pero entonces, ahora, los ingresos han caído 8% en enero. Aunque veo que la inversión pública ha subido 14%, si no me equivoco. Bueno, en términos reales, en enero, lo que puede ser un indicador de que las cosas podrían mejorar. Bueno, hay una cosa interesante
que ha hecho este gobierno. Primeramente es traer los proyectos que no se han terminado el año pasado. Se permite ahora que continúen financiados. Es decir, el primer trimestre los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional están llenos de dinero para invertir, ¿no? La inversión pública el año pasado creció cero, ¿no? Cero. No decreció más bien. No, bueno, estamos hablando de décimas. Básicamente estuvo constante, ¿no? Este año, el primer trimestre, están llenos de dinero. Y apenas termine el primer trimestre, es decir, al final de marzo, el gobierno, a diferencia de lo que se decía antes, que es entregarles dinero en junio, se los va a entregar en marzo. Eso quiere decir que eso más el nuevo esquema de no SNIP, sino invierte.p, etcétera, etcétera, lo que va a tener es que los gobiernos subnacionales van a poder gastar más. Y esa es la apuesta que creo que tenemos que tener, porque 5% de aumento en la inversión privada después de lo que está pasando actualmente es difícil de lograr. Y la inversión privada es 20% del Producto Nacional Bruto. Pero ese 20% puede reaccionar ante un incremento en la inversión pública, digamos, del tipo del que estamos hablando ahora. Bueno, estoy hablando únicamente de la inversión pública, se complementa con la inversión privada, pero estoy hablando únicamente de ese 5% del Producto Nacional Bruto, que es inversión pública. Y el objetivo es hacerla crecer a 2 dígitos. Si crece a 2 dígitos, mínimo 10%, yo creo que puede crecer 20%. La inversión pública. Sí. Porque eso tiene un impacto en la inversión privada también. Así es, pero no solo eso, directamente tiene un impacto de 5% por 20%, es un punto del PIB. ¿No es cierto? En cambio, si la inversión privada en vez de crecer 5%, como es 20%, eso sería un punto del PIB. Si crece 0, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que la inversión privada crezca 5%? Bueno, el gobierno apostó al destrave y ya vemos las dificultades que está teniendo, ¿no? Pero por otra parte, el sector privado viene ajustándose 3 años y hay un esquema, hay un ambiente de mal ambiente en el sentido de pesimismo, pero se han dado cuenta que ellos también han ajustado demasiado, ¿no? Se han reducido inventarios, han cancelado proyectos, etcétera. Yo creo y tengo la esperanza de que la inversión privada puede rebotar. Quizás no rebote a 5%, pero basta con que rebote 1 o 2, ya sería importante. El problema clave hoy día es la inversión, porque sin inversión no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay consumo privado, que eso sí es 64% del Producto Nacional Bruto. Entonces, cualquier falla en el consumo privado nos puede generar problemas graves en el crecimiento. Yo creo que aquí ha empezado una especie de malaise, ¿no? De cosas de que todo el mundo está esperando que las cosas empeoren. Pero yo creo que los empresarios... Este decreto de urgencia que se acaba de dar para supuestamente permitir la continuidad, la no paralización de las concesiones que están afectadas por corrupción, ¿va a funcionar en el sentido de permitir que no se paralicen? Bueno, cuando uno lo lee, lo primero que dice es: quiero castigar a los corruptos, ¿no? Restringirlos de una manera, me parece bastante drástica en el decreto, pero por otra parte no quiero parar los proyectos. Sí, pero la parte no quiero estar referendada, digamos, ¿va a funcionar tal como está redactada? Yo creo que sí, porque ¿qué podría decir? No puedes vender no puedes vender sin permiso mío. No puedes vender y sacar el dinero del exterior. Podría haber sido inclusive más drástico. Se establece control de cambios y se ordena al Banco Central a no remitir ni $1 fuera del exterior. No. Yo creo que ahora se está haciendo una cosa fuerte pero acotada, ¿no? Entonces, tenemos ese decreto que creo que es bueno porque permite seguir obras. Por ejemplo, Olmos ya está terminado, ¿no? Lo que hay que hacer es permitir
la venta a un tercero, ¿no? Tomar los dineros, pero dejar que el tercero, Claro. Por ejemplo, ahí está interesado dos empresas. Una es Brookfield y otra es Suez, que ahora se llama Engie, creo. Engie es un operador Claro. agrícola. En una de esas está interesado también en adquirir Chavimochic. Chavimochic no está terminado. Está la presa en 80% y los canales no están hechos. La presa se tiene que terminar sí o Claro. sí, porque es un peligro geológico, de defensa civil, no sé. Está en 80 y tantos, Claro. no se puede dejar esa presa terminar, ¿no? Luego está el gasoducto. Sí. El gasoducto es un problemón, porque el contrato dice que hay que hacer una subasta, ¿no? Y la subasta puede tomar un año. El Sí, gobierno dice 9 meses, puede tomar. Pero hay subcontratistas en el gasoducto. Yo lo que le daría es que sigan los contratistas, una especie de, por una parte hay gente que está recibiendo los activos que ya están invertidos y por otra parte que se siga invirtiendo. Quizás ya no perderemos pues medio punto, sino perderemos Medio de medio. medio de medio, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que el decreto defiende los intereses nacionales y se preocupa de lo fundamental, que hoy día es proteger el crecimiento, ¿no? Pero yo no sería tan pesimista. El Banco Central está proyectando 4%. El 4% es perfectamente lograble, pero depende de dos cosas. Uno, que la inversión pública rebote y rebote de manera importante. De 0 pase a 2 dígitos. Claro. ¿No? Y eso depende de dos cosas a su vez. Una, que ya se ha hecho, que es transferir recursos, y otra es que se gasten, y se gasten eficazmente, ¿no? Y por otro lado, terminar con este ambiente de pesimismo, ¿no? Porque el Poder Judicial va a marchar va a marchar seguro, pero siempre marcha más lento que lo que marcha nuestra indignación. Claro. De ver de todo lo que está pasando, ¿no? Y nosotros quisiéramos ver las cárceles llenas de gente, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Ahora, ya para ir terminando, es increíble que el Perú pueda darse el lujo de no sacar adelante, de tener paralizados grandes proyectos mineros, ¿no? Porque si en este momento entrar en operación, pues entrar en construcción, Tía María o Conga, o hay varios, Río Negro, Río Blanco, en fin, eso movería muchísimo la economía, ¿no es cierto? Este es un país minero y es un crimen lo que está pasando. Sí, pues. Ahora, hay una buena noticia, que los precios están mejorando y mejorando de manera notable. Hoy día el cobre bajó un poquito, pero bajó a 2.74. Anglo American, que es la poseedora del proyecto Quellaveco, ya ha manifestado que con este precio en 2018 consideraría empezar el proyecto. Es un proyecto que tiene licencia social, que no tiene problemas, ¿no es cierto? 2018, a su madre, bueno, ya... No, mejores 2018. Perdón, Jaime, estamos a 10 meses del 2018, sí. Nada más. Y una vez que empieza un proyecto, los beneficios se ven inmediatamente, porque la etapa constructiva de los proyectos es una etapa quizás hasta más dinamizadora que cuando se terminan. El famoso... y luego tenemos Tía María. Yo he notado una diferencia notable en el manejo del problema de Tía María en los últimos meses. ¿Cómo así? He visto un cambio en la administración de quien maneja estos temas en Southern, que dicho sea paso ha tenido un pésimo comportamiento en el manejo de este conflicto, ¿no? Y luego hay otros proyectos. Se acaba de inaugurar un proyecto mediano importante, nadie le ha hecho ningún caso, que está en Bomayo, en Arequipa, y empezó a producir. Son 200.000 onzas de oro equivalente. Hay otros proyectos más chicos, y creo que el gobierno se da cuenta de que lo que tú acabas de decir, que sin proyectos mineros en un país minero, la industria metalmecánica, el transporte, el turismo...
El otro día Jaime Antesana decía acá que ha estado en la zona de Huancabamba, Piura, etcétera, y que está cambiando el clima en el sentido de ser cada vez más favorable a la inversión de Río Blanco, de Majás, que es un proyecto que no se puede hacer por resistencia, sobre todo de los sectores vinculados al narcotráfico, etcétera, que están ahí, ¿no? Que es una zona donde hay narcotráfico, pero hay amapola, hay tala ilegal, ¿no? Y nadie que está en ese mundo quiere una empresa formal ahí, ¿no? Claro. Pero quizás sí puede haber progresos, y esa es una empresa que está en manos de una empresa china. Pero el acuerdo, hoy día se reunió el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional debería ser para tocar estos temas. Oiga, ¿cómo podemos hacer para poner en marcha estos proyectos mineros? Necesitamos un acuerdo político, un acuerdo social. El presidente comenzó unas reuniones con Keiko Fujimori y eso quedó absolutamente en nada, por supuesto. Él no fue capaz de decir, oiga, señora Keiko, oiga, señores dirigentes, líderes de los demás partidos, ahora nos reunimos la próxima semana en Palacio, una reunión ya más para fijar puntos. No, es decir, no hay no hay dirección política, no hay coordinación política. Esa sensación de desazón la siente todo el mundo, y en ese sentido yo creo que ha sido bien importante el mensaje del domingo del presidente. Por primera vez lo he visto asertivo y tomando medidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Eso es lo que ha hecho, y preocupado de seguir con la inversión. Ojalá que funcione. Y una cosa antes de terminar, quizás si me permites, el gobierno ha hecho una cosa que es espectacular en estos 112 decretos que ha dado. Y no entiendo realmente ni al gobierno, ni al primer ministro, ni al presidente, por qué no están enseñando lo que han hecho al público y a su propia burocracia. Así es, ¿no? Así es. Bueno, faltan algunos reglamentos también, puede ser que por esa razón yo creo que les falta cabeza para pensar en que hay que hacer un poco más de difusión, un poco más de política, un poco más de liderazgo. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por tu participación en la hora N. Perdón. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo.